Ya no me acordaba que era cantar con mascarilla. Y me vais a permitir que beba un poco de agua porque si no, no tengo ni voz ya. Y eso que me he puesto la de caminar por la calle, luego me pondré la otra. Molt bé, pues bon dia, buenos días a todos y a todas. Es un privilegio estar y ver que la iglesia ya cada vez está más completa. Y no sé si sabéis, pero este mundo está lleno de misterios que siguen sin desvelar. Por ejemplo, ¿cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿El diluvio? ¿Un meteorito? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Solo los hebreos? ¿O vinieron de no sabemos dónde con una ingeniería especial y construyeron las pirámides? ¿O quién dibujó las figuras de Nazca en Perú? ¿Verdad? Eso sigue estando ahí. ¿O existen los ovnis? ¿Hay otros seres en el universo? Y si no, ¿qué del Triángulo de las Bermudas? ¿Qué pasa allí? ¿Verdad? Eso está todavía por resolver. Pero para mí el mayor de los misterios es saber que después de lavar la ropa desaparecen calcetines y se me quedan desparejados. Cuando los chicos estaban en casa decían, bueno, pues somos muchos y eso, pero es que estando con Noemi solos, pues este misterio sigue ocurriendo. ¿Me pasa solo a mí? A mí me pasa, ¿a quién nos pasa? Bien, bueno, menos mal. Sigue siendo un misterio sin resolver, ¿verdad? La reflexión de hoy va de un misterio que se mantuvo oculto en la antigüedad, pero que ya ha sido revelado, como hemos leído en el versículo 6. Pero antes de considerar el párrafo de la carta de Pablo dirigida a los creyentes en Éfeso, que hoy nos toca dentro de la serie Vivir contracorriente, me gustaría recordar dos cosas. No es que no se haya dicho, sino que ya se ha dicho, pero quiero recordarlo. La primera es que cuando recibes o recibías una carta, porque ahora me parece que muchas cartas no recibimos, ¿no? Y las que recibimos acostumbran a ser facturas de las compañías de servicio o de Hacienda, pues no la lees de semana en semana y a trocitos, ¿verdad? La lees de un tirón y además con expectación si encima es de alguien amado o amada y del que quieres tener noticias, estás ansioso por escuchar las noticias. La lees de principio a fin, de un tirón, y luego la vuelves a releer hasta el infinito, como decía aquel, más allá, ¿verdad? Estoy seguro, o casi seguro, que muchos de vosotros ya habéis leído la carta a los Efesios de un tirón en los últimos días. Y si no, que seguro que es poco probable, os invito a hacerlo cada semana de aquí hasta que acabe la serie. Además, ahora con la app Your Version, te la leen en voz alta y podemos ponernos un poco en las sandalias, porque no tenían botas, tenían sandalias, de los primeros oyentes, porque esa era la forma en la que la recibían. Es una carta cortita y por lo tanto es un ejercicio sencillo, pero que puede ser muy valioso para poder entender cada uno de los párrafos en el contexto global de toda la carta. Y la segunda cosa que quería puntualizar es que el destinatario de esta carta no es una persona física, sino una persona colectiva. Como escribe Pablo en 1:1 a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y a pesar de que se reunían en domicilios particulares, Pablo y el mismo Dios lo consideran un único pueblo, sin barreras de separación, porque muchas de las barreras que los seres humanos levantamos, y los creyentes no estamos exentos, no forman parte del plan de Dios en absoluto. Y eso me hace pensar en que Dios mismo está creando una nueva humanidad, su iglesia, y a la iglesia nos ve como una unidad colectiva, un nuevo ser viviente colectivo,
formado por seres humanos completamente renacidos, regenerados, aunque todavía con la tensión del ya, pero todavía no, donde ya no hay diferencias entre unos y otros. Como bien decía Marcos la semana pasada, un único pueblo, una única familia, un único organismo vivo cuya cabeza es el mismo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. El trocito de la carta que hoy nos toca considerar empieza con un intento de oración por parte de Pablo en el versículo 1. La verdad es que no continúa hasta el versículo 13. Y los versículos 2 a 12 es un largo paréntesis, que por otra parte no es nada extraño tratándose de Pablo. Sin desmerecer a Pablo, por supuesto, esta excursión a otro tema en medio de una frase me recuerda a un profesor que tuve cuando estudiaba la asignatura de crítica textual en la Escuela de Teología de FIEIDE, en un pequeño piso de Barcelona, que muy pocos aquí os acordáis de eso. Y no voy a decir su nombre, porque seguro que algunos lo conocéis. Acá empieza con H y acaba con E, pero bueno. Pero este profesor también hacía lo mismo, iniciaba una frase y luego se quedaba mirando la lámpara del techo, ahí un ratito, unos segundos, y nosotros nos preguntábamos, ¿pero qué hay en la lámpara que nosotros no somos capaces de ver? Y aunque luego volvía y seguía con su explicación. Para que veáis que yo también abro paréntesis, pero ahora lo cierro. Esto de acumular juventud también te permite acumular anécdotas. Volviendo al texto, no es que Pablo no haya dicho ya en el capítulo 2 que de ambos pueblos hizo uno, un único pueblo, pero tiene mucho interés en que eso quede completamente fijado y sellado en la mente y en el corazón de sus hijos amados de la comunidad de fe de Éfeso. Os recuerdo que la conversión de estas personas de Éfeso fue tan radical, fueron tan contracorriente que incluso quemaron toda la literatura idolátrica, esotérica, de brujería y todas las estatuillas de la diosa Artemisa Diana, que eso ya era tocar el meollo del negocio de la ciudad de Éfeso. Y eso les supuso persecución, como bien nos explicó Manel en el primer día. Y a pesar de que eran fieles y determinados en sus convicciones, estoy seguro que las presiones en contra fueron muy, pero que muy intensas. Pablo tiene claro que esta nueva humanidad va siempre contra corriente, porque sus valores son los valores del reino de los cielos, que están completamente opuestos a los valores que el ángel de luz, el gran mentiroso, Satanás, tiene implantados en todos los estratos sociales de este mundo, aunque no nos demos cuenta. Más adelante en la carta les exhorta a no actuar como los otros gentiles, que no tienen esperanza. Vamos al misterio. ¿Cuál es el misterio? El misterio revelado es que los goim, los gentiles, son, junto con los judíos, coherederos, miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas de Dios. Con esta palabra griega, misterión, que es la misma que nosotros tenemos en castellano, pero sin la N final, Pablo se está refiriendo a la revelación de que todas las cosas serán reunidas en Cristo Jesús, el ungido de Dios. Esta expresión en Cristo, tan habitual en los escritos de Pablo, es la clave para entender el misterio, puesto que apunta a una doble unión con Cristo y unión de judíos y gentiles. Este es el gran misterio, oculto por generaciones y revelado directamente por Jesús a Pablo y a los profetas del Nuevo Testamento, a los apóstoles, y en el primer siglo de la era común. El plan de redención de la humanidad, decidido por Dios antes de la fundación del mundo, un plan que tenía como frontera
el planeta azul, todo el planeta Tierra. ¿Os acordáis de lo que escribieron por boca de Moisés en Génesis 3:15? El Señor dijo: pondré enemistad entre ti, se dirigía a la serpiente antigua, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón. Cuando los hebreos leían la Torá, leían esta promesa sin tener la luz que tenemos ahora nosotros. Bueno, la siguen leyendo y siguen sin tener la luz, pero bueno. También otra promesa, la promesa de Dios que le hizo a Abraham en Génesis 22:18, en tu simiente serán bendecidas todas las tierras de Israel, todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Lo que voy a decir no está escrito, pero yo me imagino a Abraham intentando descifrar esta promesa, preguntándose cómo lo hará, quién será, cuándo aparecerá. Hay más textos en los libros de los profetas, pero no tenemos más tiempo esta mañana. Pero os animo a vosotros a seguir el rastro de la promesa en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, porque os será de muchísima bendición, sobre todo cuando lleguéis al libro de Isaías, el 5.º Evangelio. Misterio, una verdad que se da a conocer, una verdad revelada directamente por Dios mismo. Perdonadme. No se trata de una idea loca de Pablo. No es un invento suyo. Viene directamente del cielo, diseñado por Dios mismo. El fundamento de este misterio es la expresión en Cristo, es decir, en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es la buena nueva revelada para cambiar vidas. No se trata simplemente de una alternativa más o de una buena idea, sino una revelación directa del Dios de los cielos que tiene como epicentro su gracia. Una gracia redentora que ofrece gratis redención por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesús, el Mesías. Una gracia transformadora que transforma la vida ahora y que transformará nuestros cuerpos en la resurrección. Una gracia que, aunque estés desheredado en esta tierra, nos nombra herederos de Dios, al alcance de todos, absolutamente todos los redimidos. Una herencia compartida entre judíos y gentiles, y como escribió Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y una gracia que une a Jesús con toda su gente redimida, la estrecha unión entre Jesús y su iglesia, de la que, bueno, a Ana María le toca hablar, espero que hable de ello también. Este es el fundamento de la nueva sociedad. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. El ministerio de Pablo estaba fundamentado en su convicción acerca de la revelación y estaba centrado en la proclamación de dicha revelación. La única motivación de Pablo, de Saulo, después de su conversión radical, le dominan Pablo, y Pablo pues significa pequeño. No sé si algunos lo sabía, pero yo no lo sabía hasta hace poco. Pablo significa pequeño. Y él aquí dice: soy el pequeño, el más pequeño de todos los santos. El requeteque pequeño, como él dice de sí mismo. El regalo que él dice que Dios le confió fue dar a conocer, extender el conocimiento del Evangelio de salvación hasta la última frontera del imperio y más allá.
Y ese anhelo suyo y del plan de Dios nos lleva a hoy en día, donde la Iglesia es más gentil que judía y se extiende por los 5 continentes, luchando en todo el planeta por implantar núcleos de la nueva sociedad que está Dios está formando, para que impacten con los valores del Evangelio a todos los pueblos y naciones, por remotos que estos se encuentren, trayendo el único mensaje que puede ofrecer transformación individual y colectiva. Lo que Pablo escribe en el versículo 10 nos compromete a la Iglesia al máximo, tanto en su expresión universal como en la Iglesia expresión local. Dar a conocer a los principados y las potestades en los lugares celestiales la infinita, la multiforme, o como otros traducen, la multicolor, cualquiera de estas 3 traducciones del griego que se complementan, dar a conocer la sabiduría de Dios. Todo el mundo espiritual al que no podemos estar ajenos, que no podemos ver con nuestros ojos, observa a la Iglesia. Los ángeles, que son nuestros aliados, y los demonios, que son los súbditos del enemigo de Jesús, que no olvidemos, ya ha sido derrotado y expuesto públicamente para que todo el mundo lo sepa. Satanás ya ha sido derrotado. Pablo no culpó a las circunstancias de su encarcelamiento en Roma. Lo asumió. Es más, lo aceptó con sumo gusto por hacer llegar el mayor tesoro nunca antes revelado a todos los gentiles de toda lengua, pueblo y nación. La Iglesia vivimos entre 2 textos, Mateo 28 y Apocalipsis 7, 9. Entre el mandato de Jesús el Mesías de hacer discípulos a todas las naciones y la escena que Juan vio relatada en Apocalipsis, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Y ahí estamos nosotros, entre un mandato y un momento de adoración colectiva, proclamando la victoria de Jesús, el Cordero de Dios, el Rey que reinará por los siglos de los siglos. Amén. Pablo fue nombrado administrador de la gracia de Dios a los gentiles, pero durante 2000 años otras personas se han tomado y se toman en serio la proclamación de la multiforme sabiduría de Dios a otros pueblos, culturas, continentes, y muchos pagaron y todavía pagan con cárcel e incluso con su propia vida, no la obligación, sino el privilegio, la gracia, el regalo de Dios de extender las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Me gustaría poner muchas imágenes, porque en YouTube he visto muchas imágenes de diferentes pueblos de la tierra alabando a Dios. He escogido uno que se trata de Egipto, de creyentes que hay en Egipto, y me gustaría pues que lo escuchemos, lo veamos. ¿Se ha parado o lo has parado? ¿Ya está? ¿Queréis verlo más? Pues a mí me entusiasma ver a esos egipcios alabando a Dios en su propio idioma, en árabe, y diciendo que llame Dios a sus héroes, que marchen delante de la cruz, dice la canción.
Muchos están convencidos, entre los que yo también me encuentro, que esta generación será la que vea el regreso del Mesías. Y el Espíritu Santo está llamando a cada hijo de Dios, a cada iglesia local, a tener un corazón encendido con la expectativa de su retorno. El corazón de Dios siempre ha latido por alcanzar a todos. Decía un pastor argentino en la Patagonia que el corazón de Dios tiene dos movimientos: que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el latido del corazón del que viene a recoger a su iglesia. Y ese es el sentido de urgencia que debe arder en el corazón de la novia que le está esperando, de la novia que le espera. Y el Espíritu de Jesús está llamando a su cuerpo a estar sumergidos en el latido de su corazón. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué valor le estamos dando nosotros al Evangelio, a este tesoro? Si no valoramos el Evangelio como revelación de Dios para nosotros, ¿cómo podrá impactar, ya no en los demás, sino en nuestras propias vidas? La cristiandad ha desvirtuado los sistemas de valores tanto como los demás. Y con demasiada frecuencia los cristianos nos limitamos simplemente a adoptar el sistema de valores de la cultura que nos rodea, seguir la corriente que va adelante, es más fácil nadar hacia adelante. Pero nos olvidamos de los valores esenciales del Evangelio. Pero para nosotros el único valor verdaderamente importante, la perla de gran precio, ha de ser la revelación de Dios en Jesús, el ungido. Necesitamos la convicción de que Dios se ha revelado verdaderamente en Cristo. Muchos siguen dudando de que esto pueda ser o no pueda ser verdad. Necesitamos la convicción de que Dios se ha revelado verdaderamente, revelado verdaderamente en Cristo. Para poder valorar este tesoro hemos de volver a la esencia del Evangelio. El Evangelio no es una opción más entre otras. El Evangelio no es hacerse evangélico. Lo siento, no lo es. Es todo lo que Pablo tenía y es todo lo que tenemos nosotros. El Evangelio de la gracia, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Las iglesias locales y su liderazgo, y también cada creyente, hemos de buscar en el Evangelio nuestra identidad y resolver nuestras incongruencias y nuestras diferencias aplicándolo en nuestra vida, tanto comunitaria como personal. Centrarnos en el Evangelio es el único ejercicio que nos permite evaluar la cultura. Lo filtro a través del Evangelio todo y estar firmes frente a las presiones que pretenden diluirlo o deformarlo. El Evangelio no consiste simplemente en ir al cielo, que es importante. Trata de la vida, ahora y por supuesto en la eternidad. Pablo valoraba lo suficiente el Evangelio como para ir a la cárcel. ¿Valoramos nosotros lo suficiente el Evangelio para soportar las dificultades que puedan traer nuestra fidelidad a Jesús? ¿Estaríamos dispuestos a ir a la cárcel? El mundo siempre quiere redefinir el Evangelio para convertirlo en algo más aceptable. Esto lo dice Snodgrass en su comentario. Siempre quiere cambiar el enfoque de Cristo a un asunto secundario. Lo importante es el amor y la paz. Y Cristo, bueno, cada uno tiene su opción.
Eso es lo que intenta hacer Satanás con los valores relativistas de este mundo. Pero la Iglesia de Jesús, el remanente fiel, tenemos la responsabilidad de cuidarlo, estudiarlo, compartirlo, transmitirlo fielmente a las próximas generaciones, si llegamos a ello, protegerlo de la calumnia y de las redefiniciones, y lo más importante, vivirlo, encarnarlo. Es tiempo de fijarse en lo esencial y echar lastre. Y cada uno sabe cuál es el lastre de su propia vida. Y cada comunidad sabe cuál es el lastre de su propia comunidad. Para que el fluir de Dios llegue con más claridad e impacte en la vida de aquellos que tienen que ser salvos. Como oraba Jesús al Padre, que sean uno como tú y yo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya estoy acabando. El domingo pasado escuchaba la predicación de un buen amigo mío y quiero compartirlo con vosotros. Él hablaba de un edificio, de una casa, que a veces aparecen grietas en nuestras casas, que afean la pared, decía. Muchas veces las tapamos pues, con un poco de masilla, un poco de yeso y una mano de pintura. Y hasta la próxima vez que venga el pintor, porque esa grieta se ha vuelto a abrir y se ha vuelto a ser, está ahí muy evidentemente. Las grietas vuelven a aparecer. Y el problema siempre está ahí, porque no tiene que ver con algo estético, sino que tiene que ver con defectos que provienen de unos cimientos defectuosos. Y para poder resolver este problema estructural hay que invertir esfuerzo, recursos. E invertir esfuerzo y recursos significa renuncias, para afianzar los cimientos de la casa y que no vuelvan a aparecer las grietas. Yo pregunto, ¿en qué cimientos está fundamentada tu vida? ¿En qué clase de evangelio has depositado tu confianza? ¿En un evangelio que no me compromete a demasiado? ¿O en el evangelio de Jesús, el Mesías por el que tanto han dado sus vidas? Para los que no lo tengan claro, el evangelio de Jesús demanda arrepentimiento explícito para perdón de los pecados, verbalizar a Dios el arrepentimiento, confesar explícitamente, verbalmente, los pecados, porque sin arrepentimiento y sin confesión no hay perdón de pecados. Si esto no lo hemos hecho, la gracia salvadora de Dios no ha venido a nuestra vida. Y la aceptación de la muerte y la resurrección de Jesús. Y en esencia, esto tiene que ver con vivir siempre contracorriente. No sé si alguno ha visto la película La pesca del salmón en Yemen. Sí. Rápidamente, el argumento. Un jeque quiere introducir el salmón en un río en Yemen y ya lo canaliza bien y retiene las aguas bravas arriba para poder pescarlo en su propio país. Y encarga el proyecto a unos biólogos británicos. No sé si eran escoceses, pero británicos. Y escogen salmones. ¿Dónde encontramos tantos salmones? Pues ¿dónde? En una piscifactoría, en Escocia, y los llevan hasta el Yemen. Como eran salmones criados en cautividad y alimentados con pienso, cuando los sueltan en el río, están todos aturdidos, desconcertados, sin saber qué hacer con tanta libertad en aquellas aguas bravas, sin saber a dónde ir, hasta que uno de ellos se para, cambia de dirección y empieza a ir contracorriente. Y a este le siguen otros y se enfrentan a la dificultad de ir al revés, que en esencia
Es su instinto porque forma parte de su naturaleza, porque está escrito en su ADN ir contracorriente. Los valores del Evangelio, del reino de los cielos, nos obligan a vivir contracorriente porque la corriente de este mundo está completamente opuesta a los principios del Evangelio. Ahora sí acabo. Volví el otro día de casa, me fijé en un coche aparcado que tenía una pegatina con una frase que ponía: si no cambias nada, nada cambiará. Sencilla, ¿no? Si no cambias nada, nada cambiará. Y yo pido a Jesús que por su Espíritu nos revele dónde estamos, dónde hemos de estar, y nos dé las fuerzas y la decisión para actuar, porque Maranata, Jesús vuelve.